Historia del ejercicio físico y el deporte. Cultura griega. Pruebas olímpicas. Las pruebas en todos los Juegos Panhelénicos no se incorporaron todas a un mismo tiempo, sino que fueron añadiéndose poco a poco según iban adquiriendo mayor importancia las competiciones. Había pruebas de carreras, ódromos, pruebas de combate, pigmaquia, pancratio, pale, pruebas de lanzamientos, solos, acontismos, pruebas de saltos halterios, pruebas combinadas, pentatlón, y pruebas hípicas. También tuvieron lugar concursos artísticos. Desde el año 396 a.C. había concursos de heraldos y de trompeteros, y en la época de dominio romano se agregaron competiciones musicales, de cantores y de actores. Las carreras, ódromos, eran las pruebas más importantes de los Juegos y en sus inicios solo existía la prueba de estadio, 192,27 metros, cuyo ganador daba el nombre al periodo de la siguiente Olimpiada. Más tarde, en el 724 a.C., se incorporó el diaulo, que era una carrera de ida y vuelta al estadio, 384 metros. En el año 720 a.C., se agregó el dólico, carrera de resistencia, que algunos creen que era de 12 estadios y otros de 24, y posteriormente se añadió la hippios, una carrera de unos 769 m, 4 estadios. Las distancias establecidas son relativas puesto que cada región daba un valor diferente a la unidad básica de medida, el pie, por lo que cada estadio tenía una longitud diferente. La última prueba en incorporarse a los Juegos fue el oplitódromo o carrera de oplitas, una carrera diaulo 384 metros en la que llevaban escudo, casco y grebas, espinilleras y que servía como preparación para la guerra. Para poder garantizar una salida equitativa y evitar las escapadas, que eran castigadas muy duramente, existía un mecanismo, llamado isplex, consistente en un taco de madera entre cada corredor introducido en un agujero de la losa de mármol de la salida, del que colgaba otro palo sostenido por una cuerda. Cuando el juez de salida soltaba las cuerdas, el palo caía golpeando al otro palo vertical y produciendo con ello un sonido característico. Aunque no se conoce a ciencia cierta, existe cierta unanimidad en aceptar la versión mitológica aportada por Filóstrato, en la que se atribuye la invención del pentatlón a Jasón, jefe de la expedición de los argonautas. Pausanias considera como primera olimpiada en la que se estableció el pentatlón con carácter oficial en los Juegos, la 18ª, año 708 a.C., proclamándose vencedor de tan importante y nueva modalidad en la Cedemonio Lampis. Con anterioridad estas pruebas se disputaban por separado, pero según la mitología, en tiempos del viaje del Argón, Telamón venció en el lanzamiento del disco, Linceo en jabalina, los hijos de Bóreas en la carrera y el salto. Pero Peleo que venció en la lucha y fue el segundo en todas las demás pruebas, por lo que Jasón consideró que era el mejor y combinó las 5 pruebas en una sola, adjudicando la victoria para Peleo y apareciendo el pentatlón. La prueba de salto de longitud era una de las 5 que formaban parte del pentatlón. Se realizaba desde parados y con la ayuda de una pesa, o altera, en cada mano, que al saltar lanzaban hacia atrás en el aire para ganar más distancia, por lo que a los saltadores de longitud se les llamaba alterios. El lanzamiento de jabalina se conocía con el nombre de acontismos o siston, y era una lanza de pino, u olivo con el extremo de hierro, en la que se enrollaba una correa de cuero llamada sanguina, en la que se metían 2 dedos para servir de palanca de lanzamiento de la jabalina, aumentando el impulso. El nombre que recibía el lanzamiento de disco era el de solos, y consistía en lanzar lo más lejos posible un disco más grueso en el centro que en los bordes, que fue en principio de piedra y más tarde de bronce. Había 3 tipos básicos de pruebas de combate, la pale o lucha grecorromana, la pigmaquia o pugilato y el pancratio. La pale, actualmente conocida como lucha grecorromana, en la que no estaban permitidos los golpes, con unas técnicas estrictas que buscaban hacer que el contrincante apoyase su espalda contra el suelo. La pigmaquia, pugilato o boxeo, se introdujo en el 688 a.C. y consistía en golpear al contrario hasta que uno de los contendientes se rendía levantando un dedo o quedaba fuera de combate. Peleaban a puño desnudo, pero más tarde se protegieron las manos con vendajes y correas de cuero. El pancratio se introdujo en el 648 a.C. y era un tipo de lucha en la que estaba permitido casi todo, golpes, luxaciones y todo tipo de técnicas, excepto meter los dedos en los ojos y la boca. Cuando un luchador se declaraba vencido levantaba un dedo y cuando caía la noche y el combate aún no tenía un ganador, los árbitros detenían la pelea y hacían que los atletas decidieran el combate mediante un desempate o clímax, que consistía en que cada luchador, alternativamente, debía permanecer de pie y sin moverse esperando que el otro luchador le propinase un puñetazo.
Este intercambio de golpes continuaba hasta que el último hombre quedara en pie, o hasta que alguno se rindiera. En esta época ya utilizaban los griegos un instrumento en los baños para poder quitarse del cuerpo el aceite de los masajes y la tierra de la palestra, como era el estrigilo. Las actividades hípicas practicadas por los jóvenes griegos no solo se limitaban a las carreras de carros, sino que también realizaban carreras de caballos y diferente tipo de ejercicios acrobáticos sobre el caballo. Se desarrollaban en Olimpia en el hipódromo, a orillas del río Alfeo. Las carreras de caballos se introdujeron en el 648 a.C. Y los jinetes no usaban estribos e iban descalzos, usando un látigo para fustigar al caballo. Las carreras de caballos se introdujeron en el 648 a.C. Los jinetes no usaban estribos e iban descalzos. Usaban un látigo para fustigar al caballo. Al igual que en las carreras de carros, se consideraba ganador no al jinete sino al dueño del caballo, por lo que a lo largo de la historia también hubo mujeres declaradas como ganadoras en carreras ecuestres olímpicas. Las carreras de carros gozaban de gran popularidad en los Juegos Olímpicos. El carro tenía 2 ruedas y el conductor, o auriga, iba de pie, con las riendas en su mano izquierda y el látigo en la diestra. El carro podía ser tirado por 4 caballos, cuadriga, o por 2 viga. Las carreras de cuadrigas comenzaron en el año 680 a.C., y con el tiempo se introdujeron también carreras de vigas y cuadrigas para potros y carreras de carros tirados por mulos. Otra modalidad era el calpe, que consistía en una carrera de carros en la que el auriga debía bajarse del carro en la última vuelta y seguir a pie hasta la meta, sujetando las riendas de los caballos. El carro para las carreras hípicas no era el mismo que empleaban como carro de guerra, ya que era más ligero y menos estable que estos, además de disponer de menos defensas. Otra de las actividades hípicas practicada por los griegos era el lanzamiento de pequeñas jabalinas sobre un escudo colocado como blanco, mientras iban montados a caballo y sin detenerlo. En la Edad Media, en España esta actividad era practicada con el nombre de bordar.